Qué bueno que sigues en nuestro estudio del libro de los Hechos, la aventura de la fe. Y en esta aventura encontramos que es el Espíritu Santo el que opera a través de personas como nosotros. Ahorita estamos nosotros viendo la historia de un mesero, se llamaba Esteban. Pero ese mesero Dios lo usó poderosamente porque estaba lleno del Espíritu Santo. Quizá tú piensas que lo que tú haces en la vida no es tan importante, pero eso no es lo que define quién eres, ni cuánto vales, ni qué va a hacer Dios contigo. Lo que define es la llenura del Espíritu. A la medida que tú te expones a Dios y te llenas de Él, Él puede hacer contigo cosas extraordinarias. Ahora, este joven mesero, Esteban, fue arrestado y fue llevado ante el consejo porque él estaba predicando a Cristo y, además de eso, pues él estaba haciendo señales y maravillas, un sencillo mesero. Y entonces nosotros encontramos que él empieza a presentar su defensa, se puede decir, porque lo acusaban de muchas cosas que no eran ciertas, pero la clave es que nos damos cuenta que él estaba muy familiarizado con la historia bíblica, que él conocía toda la historia del pueblo de Israel, que tú y yo también necesitamos conocer, que él sabía quién era Abraham y todo lo que había acontecido y se los estaba planteando a los expertos en el tema. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Él quería que se dieran cuenta que él sí conocía la verdad y la historia del pueblo de Israel y que no solamente la conocía, la abrazaba, él era parte de eso, así como tú y yo, ¿sí? Pero también entendemos que el Antiguo Testamento tiene una vigencia, porque nosotros ahora vivimos no negando el Antiguo Testamento, sino superando el Antiguo Testamento por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Imagínate, Jesús dijo muchas veces, oyeron que fue dicho, y decía algo del Antiguo Testamento, pero yo les digo, y lo aumentaba muchísimo más. El Nuevo Testamento, bajo el poder del Espíritu Santo, supera todos los requisitos del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la cual los judíos no podían de ninguna manera acusar a los creyentes más que con mentiras. Qué importante es que cuando tú tengas conflicto con personas que no siguen a Cristo, que sea porque ellos están mintiendo, no porque tú estás haciendo lo que no debes. Pero ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a continuar en nuestro estudio de hoy en Hechos 7, 17 en delante. Y aquí vamos a ver la siguiente parte de la prédica de Esteban, que está lleno del Espíritu Santo. Él dijo: cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. El pueblo de Dios siempre se mueve en base a las promesas de Dios. Y Dios les había prometido que estarían un tiempo en Egipto, pero luego los sacaría en una manera extraordinaria. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. O sea, no estaba agradecido por lo que José y el pueblo de José habían bendecido a Egipto. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. ¿Sabías que tú eres agradable a los ojos de Dios? Que por eso Él envió a su Hijo, que por eso Él envió a alguien a compartirte el mensaje de Cristo para que tú pudieras tener acceso a Dios. Y no eres agradable por lo que tú hayas hecho. Moisés era un bebé, no había hecho nada. Tú también fuiste aceptado por Dios, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Dice, por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Ay, dices, qué bueno. No exactamente. Entre más poderosos en palabra y obra somos nosotros, menos espacio damos al Espíritu Santo. Entre más sentimos que somos aptos y que tenemos algo que ofrecerle a Dios, menos dependeremos de Él, menos veremos su poder operando en nuestras vidas.
Así que lo que consideramos nosotros un plus para el ser humano, en realidad se vuelve en una desventaja en cuanto al reino de Dios. Por eso la Biblia dice, el que se cree sabio, hágase ignorante, para que entonces pueda verdaderamente llegar a ser sabio. Por eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Es la fuerza del Señor. Cuando Moisés cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Él sabía que él era israelita. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Ahí está ese problema. Poderoso en palabra y en obras, un atleta fuerte, sabía de usar armas, sabía hacer la guerra y con ello fue y mata al egipcio. Y en vez de lograr la liberación del pueblo, lo que logra es un gran escándalo. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Fíjate, él quería aprovechar su posición, su educación y su capacidad para afectar para bien al pueblo de Dios. Pero las habilidades humanas nunca son adecuadas, nunca son suficientes. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y a ti quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? O sea, ¿tú quién te crees para decirme algo? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al Egipto? Y Moisés se da cuenta, esto no quedó oculto, gente se dio cuenta. Al oír esto, Moisés huyó a Madián y ahí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Una vida que iba en ascenso. Primero Dios lo ve y se agrada de él. Luego Dios lo cuida de que no lo abandone. Luego cuando tiene que ser abandonado, la hija del faraón lo adopta y lo cría en el palacio del rey con toda la sabiduría y con toda la capacidad de un príncipe egipcio. Y entonces Moisés, cuando llega a cierta edad, dice, yo quiero hacer algo por mi pueblo y trata de hacerlo en su propia habilidad, en sus propias fuerzas. El resultado fue desastroso. Uno necesita operar oyendo al Señor y en el poder del Señor. Y así es el libro de los Hechos, esta aventura de fe a la cual Dios nos ha invitado a ti y a mí. Yo quiero animarte a meditar el pasaje y quizá te vas a identificar con Moisés porque todos tenemos ciertas cosas que consideramos que son buenas y que son útiles para Dios. Y tengo noticias para ti. Dios no necesita nuestras habilidades. Dios lo que quiere es que yo me dé cuenta que yo necesito su Espíritu Santo. Así que toma tiempo para orar y pídele a Dios su Espíritu Santo y aprende a caminar atento al Señor, atento a su Espíritu en vez de atento a tus propias capacidades. El resultado es que el Señor se va a manifestar en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga.